a presentarla a ella, a Gaby Hotznik, especialista y entrenadora en neurociencia aplicada e inteligencia artificial. Es especialista y entrenadora en neurociencia aplicada, IA e inteligencia emocional, fundadora y creadora de Gimnasia Emocional, profesora y directora académica en la Universidad Torcuato Di Tella, speaker y conferencista internacional, también divulgadora, máster en educación emocional y neuroeducación de la Universidad de Barcelona. Su charla se llama Neurociencias aplicadas al liderazgo y es auspiciada por La Europea y Giuliani. Le damos un aplauso. Bienvenida. Gracias. Éxitos. Hola, buenos días. Bueno, muy contenta de estar acá y de poder brindarles pizcas de neurociencia aplicada al liderazgo. Bueno, fue muy interesante escuchar a mis colegas antes, a los speakers, porque hay cosas que rescato, ¿no? O sea, se habló de lo humano en el ambiente de trabajo, sobre la salud integral, la salud mental, el bienestar. Hay algo que compartió Flavio, esto de que a los jóvenes les gusta esto de ir a la oficina, pero porque la realidad es que estamos diseñados para conectar y hay algo que se está viendo en el movimiento de los jóvenes. El otro día también lo leí a nivel mundial, cómo son los jóvenes los que están volviendo, por ejemplo, a leer en papel, ¿sí? Y también en las universidades se está pidiendo esto de volver a escribir a mano y un montón de cosas que las hacíamos antes y que también por este entorno digital, que como herramienta está buenísima, bueno, también es necesario como volver a los básicos y volver a rescatar lo propiamente humano, ¿sí? Para arrancar, a mí me gustaría compartirles esta frase, ¿no? Si aspiras a ser un gran líder, aprende a estar presente. Y sé que estuvieron todos en break y estuvieron todos compartiendo, bueno, haciendo networking y demás. Les voy a proponer que hagamos un ejercicio de 1 minuto, porque este ejercicio obviamente tiene una explicación desde la neurociencia. Les voy a pedir que durante 1 minuto cada uno de ustedes cuente las respiraciones que tienen. Vamos a hacer este ejercicio con ojos cerrados, donde inhalo y exhalo es una respiración, ¿sí? Les voy a proponer que se sienten derechos. La postura influye un montón en nuestro estado de ánimo. Si supiéramos lo que influye la postura, tendríamos más cuidado en cómo nos sentamos y también, bueno, cómo estamos parados. Así que, ¿se entendió la consigna? Inhalo y exhalo es una respiración. Lo vamos a hacer con ojos cerrados. No se preocupen por el tiempo. Los invito a que cierren los ojos. Comenzamos ya. Tiempo. Pueden abrir los ojos. Y les voy a hacer esta pregunta. Levante la mano quien contó 20 o más de 20. Levante la mano quien contó 15 o más de 15. 10 o más de 10. 8 o más de 8. Menos de 8. Hay bastantes. Bueno, ¿qué dice la evidencia sobre esto? Cuando en 1 minuto contamos más de 7 respiraciones en 1 minuto, nuestra atención está acá, en el mail que no mandé, en la conversación que tengo que tener, en la lista del súper, el perro se quedó sin comida, los chicos no sé qué cosa, ¿no? La pregunta que nos hacemos hoy es si estamos pensando, la pregunta clave es si estamos pensando en algo diferente a lo que estamos haciendo en este momento. Entonces decíamos que si queremos ser buenos líderes, tenemos que aprender a estar presentes, ¿sí?
Y hoy la atención es el regalo más lindo, el acto de generosidad más lindo que le podemos regalar al otro. Si no, miren ustedes, cuando están a veces, no sé, se sientan en un café y hagan este experimento. Están todo el mundo está con la pantalla, ¿no? También hoy estamos redefiniendo el concepto de inteligencia, pero hay autores que dicen la atención es el corazón de la inteligencia. Y acá tenemos un paper que ya es bastante, ya tiene 10 años, de Harvard, que decía que dice que el 50% del tiempo aproximadamente estamos en piloto automático, y cuando estamos en piloto automático no somos dueños de nuestra atención, y cuando no somos dueños de nuestra atención, de alguna manera disminuye esa sensación de satisfacción vital, ¿sí? ¿Y qué nos pasa hoy con la atención? Miren, el año pasado en la Facultad de Biología de la Universidad de Barcelona veíamos ciertos aspectos en los que ganamos en esta era donde, bueno, nuestro cerebro se está adaptando. Ganamos en velocidad, ganamos en interconectividad, este pensamiento creativo donde todo el tiempo estamos interactuando con la tecnología. Ahora, ¿qué estamos perdiendo? Foco atencional, concentración. Yo soy docente y lo veo un montón. Aprendizaje profundo, ¿cuánto aprendizaje profundo tenemos? Memoria, porque muchas veces depositamos nuestra memoria en dispositivos externos. Y en cuanto a la cognición social, está estudiado que cada vez nos miramos menos, ¿sí? O sea, cada vez tenemos menos contacto visual. Entonces, la pregunta que les hago, especialmente a todos los líderes, y también acá es importante apelar al autoliderazgo, es, bueno, si somos dueños de nuestra atención, ¿sí? ¿Y qué nos pasa cuando tenemos la mente tan fragmentada? ¿Sí? Un cerebro hiperfragmentado o un cerebro hiperestimulado es un cerebro que pierde capacidad para realizar tareas complejas o para tomar decisiones con claridad o desafiantes, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué señales nos perdemos del entorno, de la sensibilidad de contexto, de esa intuición social, cuando nuestra mente está tan fragmentada, ¿sí? Acá aparece el corazón también, porque en los últimos años la neurociencia empezó a hablar mucho más del cuerpo. Vieron que hace años se hablaba cerebro, y hoy por hoy lo que dice la neurociencia es la mente está en el cuerpo. Hay muchas más autopistas del cuerpo al cerebro que del cerebro al cuerpo. Y de alguna manera el corazón es el órgano al cual el cerebro es el que más escucha, ¿sí? Y nos invita la neurociencia a decir, bueno, en vez de ver al cerebro como el maestro, veámoslo como un compañero, porque el corazón de alguna manera es el asiento fisiológico de la percepción. Lo que decimos es, el corazón percibe, el intestino con las vísceras siente y el cerebro interpreta. Y la respiración, por eso hicimos este ejercicio de la respiración, es el puente, ¿sí? Y es el que dirige la atención. Siempre es el cuerpo, ¿sí? El que nos da la pista del presente, o sea, es el que nos trae, nos trae y nos invita al presente. Entonces también la pregunta es si somos líderes más de mente o más de corazón, que después es una pregunta que también podemos contestar al final, ¿sí? Ahora, nada escapa a la influencia de nuestro cerebro emocional porque vivir es sentir, ¿sí? Ya Goleman hace un montón de años, y yo estudié su libro hace muchísimos años, decía que el 80% del éxito de un profesional, que obviamente después podemos debatir qué es éxito para cada uno, pero dependía de su inteligencia emocional. Hoy la neurociencia dice somos más de un 92% seres emocionales, así que por más que, digamos, esta decisión es 100% racional, siempre va a estar influenciada. Y cuando hablamos de liderazgo emocional, siempre tenemos que tener en cuenta, bueno, cuánta conciencia, cuánto check-in hago, cuánta pausa hago, ¿no? Las pausas y el silencio son amigos de las buenas decisiones. Entonces, cuánto registro mis emociones, mi nivel de energía, mi nivel de motivación, cómo me regulo, ¿sí? Y también cómo monitorizo ese clima emocional, cómo ayudo a los demás a desarrollar esas habilidades emocionales, ¿sí? De alguna manera, en
y obviamente sumar la práctica del autocuidado, ¿no? O sea, ya también lo vimos más temprano, ¿sí? Un líder que tiene autoconciencia, que se cuida, que se registra, bueno, es un líder que también puede promover más bienestar, ¿sí? Y algo que también a mí siempre me gusta decirle a los líderes es, no nos olvidemos que nuestro cerebro es social, que como decíamos antes, estamos diseñados para conectar, ¿sí? Y que nadie puede ser resiliente en soledad y estamos conectados también para pertenecer. Pero lo que más necesitan las personas es esto. Vieron que a veces uno se pone a pensar en cuestiones más técnicas. Lo que más necesita es sentirse reconocidas, comprendidas, valoradas, respetadas, ¿sí? Muchas veces lo sabemos, ¿sí? O pensamos que lo sabemos, pero bueno, a mí me gusta decir que en teoría todo es práctica, ¿no? Recordar esto de nuestro cerebro social. Y también decir lo siguiente, ¿no? Muchas veces a mí me dicen los líderes, cuando yo digo, el líder crea la norma emocional de un grupo. Y a veces me dicen, yo trabajo cross industria y cross países, ¿no? Me dicen, Gaby, todos contagiamos emociones, sí, pero el líder siempre tiene un poco más de margen para digo, porque lidera ese grupo y tiene esa responsabilidad. Entonces, para actuar como de termómetro propio y con el equipo, ¿no? Entonces, obviamente, cuando el estado de ánimo de un líder es más entusiasta, más motivador o está más en calma para tomar decisiones, hay más motivación, ¿sí? Y acá están los famosos neurotransmisores, ¿sí? Oxitocina, dopamina, serotonina, que algo que no les dije al principio y me encanta ver tanta gente acá. Cuando tenemos encuentros presenciales, se ponen en juego dos cosas. Primero, sincronizamos cerebros, que eso también ocurre online en menor medida, pero cuando nos encontramos de manera presencial, sincronizan corazones y está muy presente la hormona del amor, de la empatía y de la pertenencia, que es la oxitocina, ¿sí? Y obviamente están presentes las emociones, ¿sí? Otra cuestión también que me gustaría compartirles es la empatía hacia nosotros mismos. Generalmente cuando hablamos de empatía, siempre decimos, el líder tiene, ¿no? Ese checklist, el líder tiene que ser empático. Y la realidad es, la pregunta que a mí me gusta hacer es, ¿cómo se entiende que una persona que se conoce mejor a sí misma puede ser más empática? ¿Sí? El primer paso para la empatía, primero, es ser amables con nosotros mismos. Está estudiado, por ejemplo, que la autocrítica severa es uno de los factores que más impacta o que más despierta el sistema de amenaza en nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, el primer paso para poder ser empáticos con los demás es ser empáticos con nosotros mismos. Y obviamente hay distintos tipos de empatía, ¿sí? Pero empatizar es conectar con la mente, sentir con el corazón, y también empatizar es accionar con los demás, ¿sí? Ahora, la pregunta que a mí acá me suelen hacer es si hay algún límite, ¿sí? Para la empatía. ¿Por qué? El viernes pasado, un líder me decía, Gaby, hay equipos o hay personas que son de alto mantenimiento, ¿no? Entonces, siento a veces que me inmolo, ¿no? Y la realidad es que la empatía tiene un límite, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay muchos líderes que hoy están sintiendo, además de fatiga digital, ¿sí? Fatiga por estrés y demás, hoy se está sintiendo mucho fatiga por compasión. Entonces, cualquier habilidad buena llevada a su máximo extremo, también se puede convertir en algo no tan luminoso, ¿sí? Entonces, por supuesto que hay un límite para la empatía y también hay obstáculos, ¿sí? Como lo demuestra este estudio. Cuando el estrés está más alto, bueno, lo que más perdemos o lo que más sufre es la empatía, ¿sí? Entonces, entender que también hoy muchos de los dispositivos, ¿sí? Están diseñados muchas veces para obstaculizar esa empatía. Obviamente, y les voy a poner un ejemplo, pero les pongo más un ejemplo de aula. El otro día di una clase de 3 horas para líderes de la región de 14 países, había 35 conectados, 8 con cámara prendida y 3 que me respondían, ¿no? O sea, fue una clase de 3 horas. Yo dije, o sea, una remansa de leche, ¿no? La realidad es esa, cuando estamos conectados de manera online, muchas veces perdemos
claves empáticas que uno no necesita que el otro te diga, o sea, lo mirás, los gestos, la postura, los músculos de la cara, el tono de la voz, ¿no? Entonces, también entender que todas estas habilidades hoy las estamos estudiando, porque la empatía la estamos estudiando a nivel online, ¿no? Pero es entender que muchas veces, o yo pongo este ejemplo, cuando estás por mandar un WhatsApp bomba a la noche a tu equipo, por ejemplo, ¿te pones a pensar que podés llegar a impactar en el sueño de esa persona o lo podés dejar inquieto? ¿Sí? Entonces también digo que ese es el freno, porque la tecnología va tan rápido que muchas veces no tenemos ese freno que si tenemos una conversación mirándolo al otro a los ojos. ¿Sí? Entonces, por supuesto que hay límites y por supuesto que hay obstáculos, pero obviamente la empatía es lo que nos va a seguir diferenciando desde el lado humano. ¿Sí? Este cuadro a mí me encanta porque soy muy visual, ¿sí? En el eje horizontal, vertical tenemos el nivel de energía, en el eje horizontal el nivel de carga, ¿sí? Y las distintas zonas, ¿no? Zona de amenaza, cuando tenemos mucha energía pero la carga es negativa, es una zona más donde predomina el enojo, zona de amenaza. La zona se le llama la zona de agotamiento o la zona de burnout, ¿sí? Baja energía y carga negativa. La zona de vitalidad, donde tenemos una carga positiva, pero la energía está más baja, y la zona de desempeño, o sea, la zona amarilla, alta energía, carga positiva, ahí es donde somos más creativos, ¿sí? Planificamos mejor. Por supuesto que la zona de vitalidad es súper importante también. La pregunta que yo les hago a ustedes es, si se ponen a pensar en la última semana, ya sé que muchos de los que estuvimos en Buenos Aires quizás tuvimos un feriado, ¿no? Que eso ayuda mucho también al bienestar, pero en la última semana, ¿en qué cuadrante pasaron más tiempo? Levante la mano en el cuadrante verde. Cuadrante rojo. Cuadrante amarillo. Cuadrante azul. Perfecto. Lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Cuando estamos entre el cuadrante y verde, ahí es donde las emociones son más facilitadoras y donde creamos y diseñamos entornos, ¿sí? Con mayor seguridad psicológica, con mayor confianza. Cuando estamos en el cuadrante rojo, por supuesto, cuando estamos en el cuadrante rojo somos recontraproductivos o productivas, pero hay dos costos. Costo a la salud, ¿sí? El costo a la salud y al bienestar, y costo relacional. ¿Sí? Generalmente cuando estamos como muy, como decimos en criollo, con la mecha corta, nos podemos mandar a algunas macanas. Entonces, qué bueno sería hacer este registro, cómo está mi nivel de energía, cómo está mi nivel de motivación, en qué zona estoy, hacer ese check-in, o también compartirlo con nuestros equipos. Bueno, ¿cómo llegamos a esta reunión? ¿Cómo nos sentimos? ¿En qué zona estamos? ¿No? ¿Qué podemos hacer? También a mí me gusta mucho una pregunta. ¿Puedo hacer algo para sentirme de otra manera? ¿Puedo hacer algo para sentirme de otra manera? Esa es también una pregunta clave que nos ayuda a escanearnos, ¿sí? Y acá viene, bueno, es como la demostración, o sea, son las habilidades que el Foro Económico Mundial está diciendo que van a ser las core del 2030, y hay algunos especialistas. De hecho, el otro día se lo escuché a una especialista de inteligencia artificial que es de afuera y decía, para el 2030 se viene la venganza humanista. Obviamente a mí la palabra venganza no me gusta, ¿sí? Pero si ustedes ven el cuadrante, por supuesto que también hay muchas de las habilidades que después también Diego les va a compartir, que tienen que ver obviamente con la tecnología, con la data y demás. Hay mucho que tiene que ver con el liderazgo, con la influencia social, con el desarrollo de talento, con el aprendizaje continuo, con la curiosidad, ¿sí? con todo lo que tiene, con la agilidad, con la resiliencia, con todo lo propiamente humano, ¿sí? Entonces, también entender que obviamente estamos en un mundo donde tenemos que seguir aprendiendo y desarrollando. A mí me gusta decir que el futuro es de los que aprenden y no de los que saben, ¿sí? Muchos de nosotros seguramente tenemos diplomas, experiencia, pero el mejor modo que podemos abrazar hoy, y más como líderes, dar ese ejemplo de influenciar, es en el aprendizaje continuo.
Y obviamente también para ir cerrando, como decíamos, y está este entorno en el cerebro, en la naturaleza, ¿no? O sea, hay muchos estudios que muestran, por ejemplo, que el silencio, hay un estudio que a mí me encanta que dice que el silencio es oro para el cerebro, ¿no? Que lo que necesitamos de las pausas y del descanso, de hecho hay mucha evidencia que habla del el hacer nada, que nuestras agendas deberían ser policromáticas, agendas arcoíris. Tendríamos que tener tiempo para trabajar, para socializar, para hacer ejercicio físico, para introspección y para el hacer nada. De hecho, los españoles hablan del nadiar, ¿sí? como verbo. Pero bueno, también poner esto, ¿no? sobre la mesa, decir, el primer acto de autoliderazgo es el autocuidado. Si les podría regalar un hashtag, priorizate o priorícense, ¿sí? Porque cuidarnos realmente es la nueva revolución y yo creo que el futuro del liderazgo claramente es propiamente humano. Les agradezco mucho y estoy abierta a preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Gaby. Nos quedamos, si te parece, una de cada lado, sí. Con las preguntas del público. Repito por si hay alguien distraído por ahí, que entrando a Slido con el código WordTech-BA, ahí pueden acceder a hacer las preguntas. Bueno, primera pregunta, son ustedes las personas que votan y ahí vemos al frente algunas preguntas para Gaby. ¿Qué motivaría a una empresa a invertir en bienestar humano? Bueno, es una gran pregunta porque quizás antes el bienestar era la pausa, la canasta de manzanas. Y la realidad es cuando vos te sentís más a gusto, cuando vos te sentís más motivado, cuando vos te sentís, como veíamos, ese cerebro social respetado y valorado, vas a dar mucho, vas a dar de vos, vas a dar lo mejor de vos. Entonces, la realidad es que el retorno de esa ganancia, invertir en bienestar, en el liderazgo y en los equipos, es brutal y está medido además. Bien. ¿Cuál considerás que es la competencia emocional más crítica para un líder en la era de la IA y la incertidumbre? Yo creo que es la autoconciencia, que es la conciencia emocional. Se habla mucho de desconectar, pero yo creo que tenemos una crisis de conexión con nosotros mismos y con los demás. Entonces, creo que es la conciencia emocional, registrar nuestras emociones, entender. Las emociones son energía de movimiento y siempre nos están dando mensajes. Entonces, hacer esas pausas para registrarnos y también tener herramientas para poder regularnos. O sea, un líder regulado es un líder que puede multiplicar bienestar y que obviamente puede dar mucha más productividad, ¿no? O sea, a mí me gusta decir que la nueva productividad sí o sí tiene que tener bienestar. Y tiene que ver mucho con hacer pausas. A más velocidad, más pausas. Ok. ¿Qué rol real tiene la intuición en la toma de decisiones estratégicas frente a la presión de los datos y la IA? Bueno, eso está buenísimo. Con la IA. Sí, eso está buenísimo. Hace un mes invité a una especialista, doctora en neurociencia, que se especializa en intuición, a conversar, porque en esta cuestión, como vimos, ¿no? Cuanto más rápido vamos, cuanto nuestro cerebro más se fragmenta y más hay hiperestimulación, de alguna manera perdemos esa capacidad de conectar con nosotros mismos. La intuición es nuestra sabiduría interna, ¿sí? Si bien popularmente se la llama como bueno, que viene más del estómago, en realidad también viene más del corazón. Y viene más del cuerpo. El cuerpo sabe que sabe. Y no es solamente una sabiduría del cuerpo, sino también tiene una cuota reflexiva. Es mezclar las corazonadas con la reflexión. Pero hay que darle lugar a eso. Hay que darle lugar porque la realidad es que es la tecnología interna humana que tiene el ser humano. Lo otro es propio de la IA. Sabés que de la mano de la tecnología, recuerdo como periodista, en un momento estaba de moda hablar mucho del multitasking, seguramente ustedes lo recuerden. Lo ponían o sea, yo fui gerente de recursos humanos, en las búsquedas en las búsquedas era como el must, era el multitasking. El multitasking tenía buena prensa. ¿Y cómo has visto hoy, en este sentido en el que venís hablando entonces, hacer tantas tareas al mismo tiempo? Bueno, la recomendación es
mira, ayer justo veíamos un paper de Posner en Ditela, ¿no? Y yo les decía a mis alumnos que por supuesto que se va a actualizar. Lo mejor es hacer de una tarea a la vez. También en productividad la recomendación es lo que más te cueste, lo que menos quieras hacer, lo más desafiante. ¿Vieron eso que decís, uy, tengo que hacer esto? Hacelo a primera hora del día. Porque vieron que uno lo tiene en la agenda, lo va pateando, son las 5 de la tarde y el tanque de energía, tenemos un tanque, a mí me gusta hablar de sustentabilidad emocional, Okay. ¿sí? Tenemos un tanque de energía diario, entonces es importantísimo entender que lo mejor es trabajar por bloques, a veces aplicar el modo avión o avisar y decir, porque, a ver, necesitamos balancear la rapidez y la agilidad con la profundidad y la mirada reflexiva todo el tiempo. Claro. Entonces, tener 6 cosas al mismo tiempo, quizás lo podés hacer en 10 minutos y como estás haciendo 8 cosas al mismo tiempo, bueno, además de todo, te dilatás, o sea, se te enchinan. A mí también, yo me hago esta pregunta, y quizás también en algún momento lo podemos hablar con Diego de inteligencia artificial, yo me pregunto a veces, ¿a dónde se fue todo ese tiempo que nos prometieron que íbamos a ahorrar con la tecnología? Claro. Porque no les pasa que decís, che, pero al final mi agenda, o sea, tengo cada vez más herramientas, o sea, tenemos tecnología de dioses, ¿sí? Y ahora las emociones son las que traemos de fábrica y la realidad es qué nos está pasando con ese tiempo. Pero bueno, está demostrado y también lo vimos a la mañana con la charla, está demostrado que cuanto más estresados estamos, está estudiado, cuanto más estamos, más nos metemos a scrollear o en las redes sociales, cuando en realidad tendría que ser un tiempo para salir a movernos o para conectar con los demás, ¿sí? Claro, termina siendo un circuito tal vez un poco tóxico que se retroalimenta en el sentido que las redes sociales te muestran que levantarse a las 5 de la mañana y salir a correr y después de hacer una actividad es lo mejor que te puede pasar y son modas, tendencias que se instalan Sí. y que son recomendaciones algorítmicas también. Sí, totalmente. Y hoy en realidad en productividad lo que más se recomienda es hacer distintos snacks de movimiento, porque pasamos muchas horas de nuestro día sentados enfrente de una pantalla. De hecho, está demostrado que aquel que teletrabaja o que trabaja full online tiene mucha más fatiga cognitiva que el que está en una oficina. Y que no, ¿por qué? Porque cuando estás con la computadora y vieron que a veces te pasa que tenés 7 reuniones por Teams seguidas, que ni siquiera tenés tiempo para ir a recargar el termo. Bueno, ahí es donde hay que incorporar más pausas y más movimiento y más conciencia. Autocuidado, tal como dijiste. Total. Somos una más. Sí. La sensación de, cambió, sigo. ¿Cómo combinar ciencia, tecnología y corazón para liderar en un futuro dominado por la inteligencia artificial? Insisten. Sí, yo creo que es interesante entender que, a ver, avanza la inteligencia artificial y a mí siempre me gusta dar buenas noticias. Vieron que uno se mete en las redes, en la tele, no abundan. La neuroplasticidad, la capacidad plástica de nuestro cerebro, es la gran esperanza del ser humano. Entonces, combinar la plasticidad, recordar nuestro corazón y seguir aprendiendo, porque por supuesto que la tecnología vino también a facilitarnos y ayudarnos y está en nuestros trabajos diarios, pero no olvidarnos de nuestro gran caudal y potencial humano y no olvidarnos también de nuestro sentir, ¿no? ¿Y qué sería esto que comentaste de la especialista en IA que dice que en 2030 hay una, ¿cómo es que lo dijiste? Como una revolución de humanos, una venganza. Dijo que se viene la venganza humanista. ¿Qué significa eso? Y lo que significa es que vamos a volver a revalorizar, o sea, vamos a volver como a tomar de lo que estamos diseñados, ¿no? O sea, realmente ese va a ser el diferencial. Si muchísimas cosas cada vez se automatizan más, bueno, entender que lo propiamente humano va a ser el diferencial en los vínculos, en las relaciones y en nuestra vida diaria. ¿Sí? Y algo que no dije, que me olvidé decir al principio, y sé que hay muchos líderes de organizaciones que tienen que ver con, bueno, diseños y construcción de entornos, es que somos mucho más nuestro entornos, ¿no? O sea, de donde vivimos, nuestros entornos emocionales y demás. Pero es impresionante, y también se estudia mucho en la neuroarquitectura,
el impacto que tiene el entorno en nuestra genética. De hecho, hay una subdisciplina de la neurociencia que se llama epigenética que estudia eso, ¿no? Que antes éramos más genes que entorno y hoy está cada vez más estudiado y demostrado cómo los entornos, o sea, dónde trabajo, dónde vivo, con quién me relaciono, cuánto aprendo, cómo me alimento, cuánto entreno, o sea, cómo impacta eso en mi vida diaria, ¿sí? Entonces, y recordar también que nosotros somos generadores muchas veces de esos entornos, desde lo emocional, sin lugar a dudas. Claro. Muchas gracias, Gaby. Muy inspirador Muchas escucharte. gracias.